El Ayuntamiento de Ribarroja de Túria ofrece una oportunidad única para 20 arqueólogos estudiantes de grado y posgrado. Un curso de verano que permite acercar a sus participantes a la metodología de la excavación. El que fem és anar fent recerca arqueològica i formació dintre de la antiga ciutat visigòtica de València la Vella, i ens hem centrat enguany en descobrir un tram més a la muralla. Estem excavant els fonaments de dues cases, hem trobat un possible rebost o despensa subterrània, hem fet sondejos per continuar calibrant la realitat patrimonial d'aquest jaciment, que pot ser un dels jaciments visigòtics més importants de la Hispània antigua. Con una duración de 3 semanas combina excavaciones en el yacimiento de Valencia la Bella, actividades teóricas y visitas a yacimientos de los alrededores. Arqueólogos de todo el mundo participan en esta tercera edición coordinada por José María Macías, arqueólogo del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, y descubren la arqueología tardoantigua y la cultura visigoda de Valencia la Bella. Yo creo que tiene una combinación buena, ¿no? Es decir, tiene la parte de, digamos, de lo que es investigar en el sitio, en el propio yacimiento, y después unas clases aquí con muy buen profesorado, de mucha calidad. Cuenta que tenemos uno de los mejores equipos técnicos de arqueología en el mundo visigodo, y eso es muy importante para ello, porque de ahí nace la madre de poder aprender, ¿no? De quién te enseña. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos valencianos más antiguos, más desconocidos y por su extensión de los que presentan una mayor potencialidad e interés científico. Unas ruinas situadas en una terraza sobre el río Túria, a unos 3 kilómetros al sudeste de Ribarroja. Cuenta con una extensión aproximada de 4 hectáreas y una muralla de 1,80 metros de espesor, reforzada por torres de planta cuadrada y ambas de mampostería tratada con hormigón de cal. Según los datos actuales, todo indica que se fundó a partir del 550, posiblemente en el reinado del visigodo Leovigildo. Los visigodos eran un pueblo germánico originario de Gotland, en la actual Suecia, que en el marco de las invasiones bárbaras penetraron en el Imperio Romano a finales del siglo IV. Las diversas vicisitudes en el año 418 se instalaron en la provincia de Aquitania Secunda, en la costa occidental de la Galia. La muerte del emperador Justiniano coincidió con un periodo inestable que alteró la estructura política que había condicionado la evolución de la ciudad y de su territorio. En esos años, el reino visigodo vivió usurpaciones y conflictos dinásticos que propiciaron la llegada de los bizantinos, que ocuparon parte del litoral al sur del río Júcar. La hasta entonces autonomía valenciana dejaría de serlo, convirtiéndose así en territorio fronterizo y acogiendo a un grupo de soldados visigodos frente a la cercana amenaza bizantina. En este contexto se explica el asentamiento fortificado de Valencia la Bella. Está siendo muy agradable, está siendo muy duro, por supuesto, por las condiciones, aunque hoy haga este buen tiempo, pero el beneficio que sacamos día a día del trabajo merece la pena. Hay pocos yacimientos como estos y el ambiente de los técnicos es muy agradable y el año que viene a ver si repito. Esta primera presencia efectiva de elementos germánicos en el país valenciano significaría su plena incorporación al más centralizado reino, que con Leovigildo estaba surgiendo desde Toledo.